¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es lo que somos cuando nos juntamos. Es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante. Porque saben que son parte de algo más grande. Es la fuerza de los jubilados, que dieron su vida entera por esta patria y merecen descansar con dignidad. Sin que los caen a palos por reclamar sus jubilaciones. Es la fuerza de las madres que crían solas, que hacen rendir lo que no alcanza y que aún así no resignan la ternura aunque el sistema las deje solas. Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes, que insultados y maltratados siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad, de verdadera libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos, que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y a descubrir, a pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia. Es una fuerza que no divide, que abraza, que une, que construye. Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad. Y que el futuro no se espera. Se gana con inteligencia, valentía y con esperanza. No es una consigna vacía. Es la fuerza de nuestra patria. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. A uno de los grandes referentes, una de las personas que ha acompañado y ha estado al lado de Cristina Fernández de Kirchner y que está ahora al frente también de las actividades internacionales que se están haciendo en la campaña por la liberación de la principal dirigente política, a mi entender, de los últimos 50, 60 años, que es la campaña Cristina Libre, y tenemos en comunicación a Oscar Parrilli. Hola Oscar, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda desde la Radio de Madres. Buenas tardes a la Radio Madre, buenas tardes Jair y buenas tardes a toda la audiencia.
Oscar, contame qué se está haciendo a nivel internacional y por qué crees que es importante que el reclamo por la liberación de Cristina, quizá como fue también en el caso de Lula, trascienda las fronteras nacionales de nuestro país. Sí, hemos constituido un equipo conjuntamente con el senador, el ex ministro Dayana, la senadora Lucía Corpacci, Carolina Gallar, el integrante del Parlasur Franco Metaza, también con Sol Magno del PJ. La misión que tenemos es llevar a los niveles internacionales y fundamentalmente a todos los espacios políticos, intelectuales e incluso empresariales, en principio de Latinoamérica, lo que nosotros decimos que en la Argentina hay una democracia degradada, que en realidad Cristina no está condenada, Cristina está proscripta, Cristina es totalmente inocente y Cristina debe estar libre. Esta campaña la estamos llevando en distintos foros y encuentros que se están realizando. Este fin de semana hay un encuentro de foro de parlamentarios de toda América Latina, desde hoy hasta el sábado, que ya están participando integrantes de este comité y de este grupo que hemos integrado en la Argentina. Yo voy a viajar a México el sábado porque hay un encuentro de dirigentes políticos progresistas convocados por la Fundación Eber, donde también vamos a ir a exponer y hacer conocer nuestra postura, ¿no? Y la situación de Cristina Kirchner. También en Brasil hay un encuentro el próximo domingo de un congreso del PT, y también en Bolivia hay un encuentro donde van a concurrir compañeros nuestros para llevar la explicación, digamos, ¿no? Y por qué, gracias a la acción de los medios hegemónicos mediáticos, de los grupos económicos, hemos vuelto a una democracia en la Argentina que hacía más de 60 años que no teníamos, ¿no? Cuando se utilizaba el mecanismo de proscripción para evitar que el peronismo llegara al poder. Yo recuerdo, y le digo muchas veces a los jóvenes, que aquí hubo una época en la Argentina donde había elecciones, en la década del 60, donde el peronismo estaba proscripto, el peronismo se presentaba elecciones con aliados locales o con otros nombres, ganaba las elecciones y un bando militar impedía que asumieran esos cargos. Así fue en las elecciones de gobernador, provincia de Buenos Aires, de Chaco, de Neuquén. Bueno, ahora estamos más o menos lo mismo, no hay un bando militar, pero lo que sí hay una definición por parte de los medios hegemónicos y de los títeres que tenemos en la Corte tendiente precisamente a proscribir a Cristina Kirchner, ¿no? Que es la dirigente política más importante que hoy tiene la Argentina. Por eso nuestra función es llevar a los ámbitos internacionales toda esta situación. Iniciamos con este trabajo en México, Brasil y Bolivia, pero vamos a seguir después con otros países y también con en países de Europa, ¿no? Oscar, cuando fue lo de Cristina salieron muchos comunicados de adhesión internacional. Recuerdo a Gustavo Petro que salió fuertísimo, un tuit tajante. Lula la vino a visitar a su casa directamente. Claudia Sheinbaum se pronunció en sus mañaneras, en sus conferencias de prensa en solidaridad con Cristina. Quiero preguntarte dos cosas. ¿Qué pasa con los gobiernos más de la centroizquierda, regional del centro, con Gabriel Boric o con Yamandu Orsi? Si has podido hablar y si han tenido algún gesto, y si crees que la campaña de solidaridad puede trascender a nuestra región. No sé, pienso incluso en el BRICS, en la figura de Vladimir Putin, en la figura de el gobierno chino, que son aliados, que han sido históricamente aliados del peronismo, y que sería importante también contar con ese respaldo. Mira, eso es un tema que estamos analizando, estamos estableciendo contactos, vamos a seguir conversando con varios. Yo te agrego que también Rodríguez Zapatero de España se ha expresado Melenchón de Francia, se ha expresado Ernesto Samper también, es presidente colombiano. Hay muchas expresiones muy importantes, Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y vamos a seguir trabajando, y fundamentalmente esta misión lo que tiene es llevar, contar la verdad de lo que verdaderamente está ocurriendo y por qué razón la están proscribiendo a Cristina Kirchner, y constituir en cada uno de los países, no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa, y incluso estamos en conversaciones con algunos dirigentes de Estados Unidos, constituir los comités locales o internacionales de cada país de Cristina Libre, que básicamente son figuras representativas del accionar político, intelectual, cultural, empresarial y demás, que se expresan precisamente a favor de esto. Nosotros creemos que
lo primero que tenemos que hacer es visibilizar esta situación a nivel internacional y luego obviamente creo que esto va a incidir y nosotros aspiramos que el año 27 Cristina definitivamente esté libre y si es su decisión pueda competir en las elecciones. Oscar, hablas del año 27 porque evidentemente, o por lo menos en mi lectura, la vía hoy en día para que Cristina esté libre es que el peronismo o una alianza popular, ponele el nombre al apellido que vos quieras, ¿no?, recupere el gobierno. ¿Vos ves que existe alguna otra vía? ¿Hay alguna vía internacional o la verdad es que es medio flaca en términos de su capacidad de poder concretar la libertad de Cristina? No, mira, creo que esto es un tema político, la sentencia fue política y la solución es política, pasó lo mismo que con Lula. A Lula no lo metieron preso por una cuestión jurídica, fue política para darle el triunfo a Bolsonaro. Claro. Yo creo que lo que están intentando hacer es que Cristina no pueda ser candidata en el 27 para que volvamos a continuar con esta experiencia tan cruel y tan nefasta que tenemos en la Argentina. Hoy tenemos un presidente con un nivel de cobardía y de vendepatria pocas veces vistos en la Argentina, y creo que en definitiva Milei tiene la culpa de esto. Yo creo que él, además del grupo mediáticos como Clarín, La Nación, las cámaras empresarias, los jueces de la corte, esto que es el macrismo, Milei se miraba en el espejo de Macri y veía que Cristina le ganó las elecciones y imaginaba que Cristina siendo candidata le iba a pasar lo mismo. Así que no tengo duda de que Milei está atrás de esto. Nosotros vamos a insistir y creo que esto se resuelve políticamente, no jurídicamente. Oscar, te cierro con esta. Vos mismo lo decías y es fruto de su laburo, no solo tuyo, ¿no?, del equipo que mencionabas al principio. Mucha adhesión, mucha solidaridad internacional con esta causa. ¿Te parece que faltaron algunas voces nacionales hasta el día de hoy? Digo, bienvenidas si se incorporan, pero ¿notás alguna ausencia, sin ponerle nombre y apellido, si querés, de algunas voces nacionales? Cada uno es dueño de sus acciones, ¿no?, y puede hablar y decir lo que quiera. Yo, básicamente, lo que intento es transmitir nuestra verdad, nuestros mensajes, y después cada uno tomará el destino que quiera tomar. Oscar, muchísimas gracias por este contacto. Estaremos siguiendo como siempre de cerca la campaña y los micrófonos de la radio están abiertos para todo lo que tiene que ver con la difusión de la campaña, esta vez internacional, por la libertad de Cristina. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Hablábamos con el senador nacional Oscar Parrilli, uno de los artífices de la campaña internacional por Cristina Libre. Pena escuchar. 25 veces que Javier Milei aparece mencionado en la demanda que presentaron los querellantes ante la justicia de Nueva York. Sí. 35 veces aparece mencionado Javier Milei en ese escrito. Diría, 35. Es una de las personas que más veces aparece mencionado. Si uno corre a Davis, bueno, es que ese es el punto. Que fue una figura clave y que el hecho de que no esté imputado, porque la justicia de Estados Unidos no funciona de esa forma, no hace que no esté hasta las manos. Es un poco un paralelismo a lo que pasa con Stornelli. Claro. Que vos ves que Stornelli no avanza la causa porque tiene fueros, entonces no pueden hacer avanzar la causa, pero todos los que aparecen como socios de él en esa causa están todos presos. Entonces decís, evidentemente el tipo es culpable aunque no esté metido en la causa de esa forma. Está bueno eso. Hace poquito condenaron a Marcelo D'Alessio, que era este espía ilegal que armaba operaciones con Stornelli, a 13 años de prisión. Y a Stornelli no lo pueden juzgar porque tiene fueros, no porque haya nada distinto sobre él en la causa. Sí. Bueno, con Milei pasa algo parecido. Tiene una especie de fuero, una inmunidad ante la justicia norteamericana mientras sea jefe de Estado. Pero aún así se lo sigue investigando. Karina no. Karina no, y aparece mencionada con nombre y apellido una vez en este escrito por primera vez, y esto es algo que preocupa en la Casa Rosada. Esto porque yo hablé ayer y me dijeron es una cagada. Así el textual es una cagada. El tema es que en el chat que mostrabas ayer, si querés ponelo porque está en la nota, vos mostrabas ayer un chat donde Hayden Davis dice que es todo a través de Karina. Que es lo mismo que dicen acá todos los que tratan con este gobierno por la cuestión Libra o por cualquier otra. Claro, que eso le da también más peso a esos chats. Verosimilitud. O sea, en el chat dice Hayden Davis, yo le mando plata a Karina y Milei firma cualquier cosa. Lo que yo le diga, sí. Y bueno, el país funciona así. Sí. En este momento. Absolutamente. Y sí, y así como funciona así en lo más alto, después hay muchas carinitas. Es una pirámide, ¿no? Porque lo que vimos el video de Cunio Libarona no es muy distinto que eso. Yo no creo que Cunio Libarona haga ese tipo de gestiones desinteresadamente. No. No se hizo rico haciendo favores. Cunio Libarona, y estamos hablando de una persona con mucha plata.
Se hizo rico haciendo favores. Bueno, el tema que los cobra. No, bueno, si los cobras no es un favor. Bueno, favores remunerados. No, señores. Es con... Un favor y un regalo no se cobra. Favores con inversión. Por definición. Pero, bueno, pero no lo toma como un favor, Cunio. Resuelve cosas. Bueno, por eso digo. A cambio de plata. Bueno, por eso digo. De mucha plata. Y bueno, seguramente Karina debe pensar lo mismo. De hecho, tiene un departamento en Miami. ¿Solo uno? Declara uno, sí. Bueno, creo que declara uno. Por ahí declara más. A ver, yo te digo. Mientras, sí. Sí, otra cosa que me quedé pensando, ya mencioné que gente que tiene mucha plata y me acordé, ustedes charlaban hace un rato de cómo hay decisiones de políticas de poner la plata de un lado, sacar la plata del otro. Sí, en Miami uno solo, después tiene uno en Uruguay, perdón, Qué bien. en Punta del Este. Poner la plata de un lado, sacar la plata del otro, etcétera, etcétera. Con respecto a las jubilaciones, a las retenciones, a la plata de Galperín, ¿no? Los subsidios de Galperín. Y ahí se me ocurrió, porque nosotros siempre decimos que hay que dejar de ser reactivos y pasar a ser proactivos, que hay que dejar de estar a la defensiva y pasar a la ofensiva. Y ahí me hizo una sinapsis con algo que venía pensando en los últimos días. Y me parece que pedir solamente que dejen de darle 100.000 millones, ¿cuántos? 100 millones, 150 millones, 200 millones por año a Galperín. Galperín, sí. En realidad es contentarse con muy poco. Lo que hay que empezar a pedir es que le cobren muchos más impuestos a Galperín. No solamente que no le demos 100 millones o 200 millones por año de subsidios. Porque Galperín tiene que pagar muchos más impuestos. Y van a decir, bueno, se la lleva afuera. Ya toda la que se podía llevar afuera ya se la llevó. Lo que queda acá es su operación en Argentina y sobre eso tiene que pagar más impuestos. Acá también. tengo 260, yo me fijé, pues esto lo declara, toda esta info la declara Galperín, Por acá podrán hacerse los vivos, pero Estados Unidos le informan. 265 millones de dólares en los últimos 3 años. Bueno, que es lo último que hay. Bueno, no solamente hay que reclamar que no se puede seguir financiando de esa manera a un empresario que ya es muy exitoso mientras no se le paga a los jubilados, sino que hay que empezar a reclamar que se le cobren más impuestos. Porque es el tipo más rico de la Argentina. Sí, tiene su domicilio en Uruguay. Pero lo que todavía tiene acá seguro que paga menos impuestos que lo que correspondería. Sí. Porque el punto es, se discute mucho superávit o déficit. ¿Sí? Y para mí ahí hay un error. Porque hay que empezar a discutir más que superávit o déficit, cuál es el nivel en el que se encuentra ese equilibrio. Sí. Ahora vos podés recaudar 10 puntos del producto y gastar 10 puntos del producto y estás en equilibrio. O podés recaudar 40 y gastar 40 y estar en equilibrio. Y déficit, superávit, 1 punto, 2, es algo incluso que puede ir variando de un año a otro en función de... El dato estructural es donde se ubica el gasto del producto, y eso es lo que quiere bajar Milei. Sí. Lo del superávit es una excusa, en realidad lo que quiere es bajar el nivel de gasto de producto, y eso es un modelo de país. Sí, un dato de modelo de país que me llega. Me confirma el padre Pancho, que es parte de la Comisión Provincial por la Memoria, que los 7 detenidos ayer en la represión de la marcha de los miércoles de los jubilados siguen detenidos, todos imputados por resistencia a la autoridad. Así que tenemos 7 detenidos todavía desde ayer, que recién mostrábamos las imágenes de cómo reprimieron no solo a los manifestantes, sino también a la prensa y puntualmente a nuestra compañera Lula González y a nuestro camarógrafo Nicolás Quilaleo. 9:31, hola Roberto Navarro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Me parece interesantísimo el planteo de Nico de decir, bueno, acá lo más importante es en qué nivel porque ese es el nivel en el que va a participar el Estado. Y la participación del Estado, aunque la gente indudablemente está con una confusión bárbara, es lo que le va a dar el bienestar a la población, lo que va a asegurar alguna mínima redistribución. Y lo que le va a asegurar lo que llamamos salario indirecto, ¿no? Que tenga un buen colegio, que tenga un buen hospital, y todas esas cosas que se la están sacando. Y ahora se ha hecho una competencia, que yo veo que, no sé, Frigerio publicita, yo bajé más impuestos, Valenzuela dice acá, nosotros cobramos menos impuestos que los demás. Acaba de festejar, gracias a su baja de impuestos, Valenzuela consiguió que se instale una pizzería. Sí. No lo digo, buscan el tuit, por ahí está. Festejó que están llegando las inversiones a 3 de febrero, que se abrió una pizzería, gracias a la baja de impuestos. Estamos, el kirchnerismo inauguraba autopistas de 1000 kilómetros, ¿no? Llegó una... Me acuerdo que se burlaban de Capitanich por inaugurar una canilla y no se daban cuenta que para poder abrir la canilla tenía que llegar hasta ahí todo el tendido. Claro, una tubería, claro. Sí, o parques industriales, hay formas de bajar impuestos, pero para generar algo. Claro. Un parque industrial, por ejemplo. Es que creo que el error es pensar en bajar o subir impuestos como si fuera todo lo mismo. En realidad hay que pensar qué impuestos bajar y qué impuestos subir. Los empresarios argentinos quieren
Porque cuando vos decís el Estado participa en el 40% del PBI, bueno, estás diciendo que al resto de la economía le queda el 60%. Lo quieren achicar lo más posible para manejar prácticamente toda la economía a ellos. Entonces el Estado pierde todo tipo de capacidad de guiar hacia dónde y cómo. Bueno, y de poner prioridades. Me parece de todas maneras que la noticia del día es que cambiaron las elecciones. Bueno, ya está, en 2 o 3 días cambió todo. Hay un gobierno que ya no va a llegar con tranquilidad a los mercados ni tranquilidad de inflación. En julio subió 10% la carne, porque yo escucho que dicen no hay traslado a precios. Sí, ¿cómo no va a haber traslado a precios? La inflación de julio va a estar entre 1,9 y 2%. Recordemos que estuvo en 1,5, después 1,6, está entre 1,9 y 2. Y estas últimas subas del dólar se trasladarán ahora en agosto. Con lo cual el índice de agosto seguramente va a dar más de 2%. Vos decís, bueno, pero es poco. No sé, cuando Cristina estaba al 1,4 y subía al 1,6, aparecía Burri con un cartel que decía 1,6. Además, puede ser que vos no te des cuenta de un aumento del 1,6, pero si la carne sube 10%, sí te das cuenta. Y por otro lado, la gente todos los días está escuchando hablar del dólar. Bueno, todos los días, salvo que ponga La Nación Más. Pero no va a llegar con la tranquilidad que esperaba. Yo no creo que se le desbande del todo, no creo que pase ninguna locura, no creo que el dólar se le vaya antes de la elección, porque todavía tiene muchos fierros para bancarlo, pero no tiene forma de frenar el dólar, está claro, porque ya con esa tasa, si no lo frenó, y con lo que puso en dólar futuro no lo frenó, quiere decir que ya está. Y cuanto más justo llegue con esos fierros a la elección, más duro va a ser el golpe el día después. Porque una cosa es llegar a la elección con algo de margen para después seguir interviniendo, y otra es si el lunes te despertás con el resultado electoral y deberíamos empezar a hablar del día después en todo sentido, ¿no? Según si gana o si pierde. Gana o pierde, seguramente va a devaluar. ¿Del 8 de septiembre o de la de octubre? No, de la de octubre. De la de octubre. Gane o pierde, me parece que va a devaluar. Seguramente no le va a quedar otra. Y las medidas que puede llegar a tomar, ¿no? Algunos hablaban del cierre del PAMI y qué sé yo. O sea, si se empodera es muy peligroso. Ahora, ¿llega mal? ¿Llega peor de lo esperado? Milei, sí. ¿Y el peronismo? Digo, el peronismo... Hace poco escribí una nota yo donde Subán Córdoba por un lado y Sheila Vilker por el otro decían, mirá, la gente sigue apoyando a Milei porque está desilusionada de Milei, pero no se banca el peronismo, que lo único que habla es de las internas. Cuando se cierran las listas, la verdad que se habían terminado las internas. Hubo un acto Kicillof-Raberta en Mar del Plata, hubo un acto Mayra, Mendoza y Kicillof. Y sí, yo digo, bueno, si la población ve los últimos 2 meses sin internas, uno se acuerda generalmente de eso, de los últimos 2 meses. Estos reclamos de los últimos días de Grabois abren la herida nuevamente. Además de reclamos, hay agresiones a otro de los que están ahí en la tríada del poder del peronismo, que es Sergio Massa. No hago un juicio de valor sobre por qué lo hace, qué sé yo, porque la verdad es que yo no estoy en el día a día si Cristina le prometió algo que no cumplió, o Máximo, o sea, por qué Kicillof está así. Pero el hecho está, es que la gente va a ir a votar, disgustada con Milei por un lado, pero viendo que el peronismo no es una oferta electoral en estos términos. Sí. Y ni hablar si rompe Grabois. Grabois rompe ahora en el cierre de listas de agosto, vos llegás a la elección de septiembre con el peronismo que se rompió, con lo cual deja de ser una opción. Sería muy malo. En términos simbólicos hacia afuera, ¿no? Bueno, por eso digo, vos sabés que la admiración que tengo por Juan, por eso te digo, no estoy haciendo un juicio de valor, pero eso está sucediendo. Entonces, un Milei que llega peor de lo que se esperaba y un peronismo que también. A mí me da la impresión de que, a ver, no sé, yo soy el director técnico, ¿no? Y me pongo afuera y digo, bueno, a ver, ¿cómo haría yo esta campaña? Y bueno, pongan al frente de la campaña y déjenlo solo al que más mide. ¿Quién es el que más mide? Kicillof. Entonces, déjenlo que haga la campaña él. Tiene una buena relación con la gente, tiene los intendentes que se están poniendo en las listas y que la van a pelear, y quédense calladitos un tiempo a ver cómo le va. Si igual le van a echar la culpa a él si llega a ir mal. Entonces, déjenlo a ver cómo le va. Tiene una muy buena relación con la gente. Yo recién lo veía que se baja de la camioneta y viene una señora y le da una torta, no sé qué le da, y luego se la come. Está Milei, te denuncia, viste, echa la cocinera, me quieren estar envenenando. O sea, tiene una buena relación con la gente, va a tener los intendentes que le van a cuidar los votos, porque la mayoría de ellos son los candidatos. Yo creo que hasta puede ganar
Sí. Ahora, bueno, si está en el marco de esas peleas... Bueno, lo escuchaba Nico. Lo que quiero decir es que la tapa del diario es la pelea. Claro, sí, obvio. Sí. No, lo escuchaba Nico el otro día que contaba que hay una suerte de doble campaña hoy. Una campaña de un sector que... Triple o cuádruple, diría, cada sector hace su campaña. Bueno, por eso, pero eso es que es complicado. Uno tiene que pensar siempre, y se lo digo al público, no en lo que pensás vos, en lo que piensa el que no sabe a quién va a votar. ¿Sí? No a los que ya están decididos. Entonces, yo veo que primero lo ponen a Moreno adentro, Moreno mide 2 puntos. Entonces yo me pongo a pensar, está bien, te suma 2 puntos. ¿Y cuántos te resta? Claro. Entonces, bueno, por ahí si lo tienen guardado, no te resta. Y va y hacen un acto con Máximo, que también toda la tele habla de ese acto. Y en el acto habla mal del progresismo, es decir, habla mal de Kicillof, es decir, progresismo es Kicillof. Con lo cual, bueno, uno no sabe bien para qué lado están pateando esa pelota, ¿no? Entonces, esas cosas están. La gente a trazo grueso, no es que está en el día a día la gente, a trazo grueso lo ve, se están peleando. Y faltan semanas para una elección y no sos una opción de poder. ¿Y genera para vos ilusión la palabra unidad? Porque siempre se usa la palabra unidad, es como siempre lo unido y lo peleado, tiene mala prensa lo peleado. No, pero es que no es unidad sí, unidad no, es unidad y deja que el que más mide vaya al frente. Sí. Y lo demás, vamos atrás. ¿Viste? Ahora, si es unidad y te estás peleando... Y es un problema, es una unidad mentirosa. Pero además porque no solo estás disputando qué votar, sino con una preocupación que es si la gente va a ir a votar. Tiene la palabra el diputado Carlos del Frade. Gracias, presidenta. Ha sido un placer escucharla a la diputada Catalini. Y quiero simplemente agregar 3 conceptos sobre lo que pasó, lo que empezó a pasar el 30 de abril pasado. En primer lugar, el concepto de la historia. El desarrollo del narcotráfico por el río Paraná empezó el 24 de abril de 1978. Eso fue un acuerdo entre la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer en Bolivia. El principal productor de cocaína en aquel momento era Roberto Suárez Gómez, el zar de la cocaína, el hombre que prometió, usted se acordará, presidenta, pagar la deuda externa de Bolivia en aquel momento. Y el ejército argentino, a través del batallón 601 de inteligencia, a través de un hombre que se llama Gustavo Bueno, que ahora está preso en Brasil, en el año 2009 dijo que aquella había sido toda una jugada arreglada de esta manera para liberar el noroeste argentino para lo que ellos llamaban los cocaleros bolivianos. Desde 1978 hasta aquí llegó en aquel momento un cargamento de 200 kilos de cocaína que fueron disfrazados como 200 kilos de azúcar. Y empezaba a fluir esto que hoy los paraguayos desde hace 5 años, desde el gobierno paraguayo, le llaman la hidrovía de la cocaína. Calcula el gobierno paraguayo que se exportan por los 79 puertos que tenemos en las 7 provincias vinculadas al río Paraná, 23 toneladas anuales de cocaína. Este es el concepto de lo que significa la historia. Esta es la historia de una ruta internacional del tráfico de la cocaína que tiene por lo menos 47 años ya en nuestro territorio. Lo segundo que hay que marcar, que este desarrollo de narcotráfico en serio, porque acá estamos hablando de una media tonelada de cocaína, que se cargó en Montevideo, el que carga el barco con la cocaína es el cocinero del barco, y dice con absoluta claridad, a cambio de que no lo metan preso 10 años por mentir ante la justicia federal, que menos mal allí hay un excelente fiscal como Claudio Kishimoto, a diferencia de alguien que va a tener que responder no solamente por haber amparado a Alvarado, sino lo que significa que en ese amparo durante 4 años Alvarado hubo por lo menos 50 asesinatos que cometió este empresario narcopolicial rosarino, el peor de todos, que era Esteban Lindor Alvarado. Estoy hablando de que Bailaque tiene que responder por la sangre derramada en los barrios. Lo cierto es, señora presidenta, volviendo al eje de los conceptos que queremos vertir aquí, que cuando el cocinero pone eso, lo hace a propósito de haber cobrado de una organización latinoamericana con ramificaciones en las principales provincias de nuestro litoral, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y por supuesto Montevideo. Fue Montevideo donde hace el primer cargamento. Y declara
que esta organización le dice que allí en el puerto de Vicentín, iban a cargar una carga similar, otra media tonelada más, y que se quedara tranquilo porque del puerto de Vicentín de San Lorenzo se cargan de 2 a 3 veces por mes cargas de cocaína y que no le iba a pasar absolutamente nada. Esto es Vicentín. Esto es Vicentín. Dicho eso, el segundo concepto que es fundamental marcarlo es que los grandes negocios del narcotráfico y la exportación de cocaína vienen por los grandes empresarios. Hay que sacarse el velo de la cabeza y empezar a darnos cuenta que los grandes empresarios no son seres impolutos, incorruptibles, sino que manejan los lugares de exportación más importantes en cualquier lugar del mundo. Son las burguesías las grandes responsables del narcotráfico, porque son las grandes burguesías del narcotráfico las que después ponen en el sistema financiero el 30% del dinero que viene del narcotráfico. La política y los grandes medios de comunicación generalmente creen que los grandes empresarios es algo así como un sinónimo de honestidad. Mentira, absoluta mentira. Y el tercer concepto que hay que reafirmar, señora presidenta, lo que marcaba muy bien la diputada Catalini, el dramático circo de la señora Patricia Bullrich, vocera histórica del Comando Sur del Ejército Norteamericano. Cuando nosotros estábamos desarrollando aquí el discurso inaugural del gobernador de la provincia de Santa Fe, ese 1 de mayo llegaba a San Lorenzo para decir que ellos habían descubierto efectivamente ese cargamento que había sido ingresado primero en Montevideo y que se iba a profundizar en la carga de los corruptos delincuentes de guante blanco que siguen manejando Vicentín. Y esa es una mentira a propósito, porque la prefectura va a tener que explicar 47 años de mirar para otro lado cómo la ruta de uno de los ríos más maravillosos del mundo se ha convertido en la ruta de la cocaína. Por eso nosotros vamos a volver a insistir que esta Cámara tiene que abrir sus puertas para que los integrantes de la Prefectura San Lorenzo y la aduana San Lorenzo vengan acá a dar explicaciones, señora presidenta. Porque efectivamente ya había pasado en el año 2022, se acordarán todos, la imagen de la Policía Federal en las calles de Empalme Granero, zona norte de la ciudad de Rosario, cuando en distintas calles había puesto los panes de cocaína, 1 tonelada 600 kilos de cocaína, que iban a salir de Terminal Puerto Rosario. Terminal Puerto Rosario hasta el día de hoy sigue siendo manejado por Vicentín. Lo iban a sacar por ahí. Y el que terminó preso es el que manejaba el guinche de la grúa que iba a poner la cocaína dentro del aceite de maní que había venido de Córdoba. Entonces es indispensable que los integrantes de la Prefectura Naval de San Lorenzo vengan a dar explicaciones, como la aduana también San Lorenzo tiene que venir acá. No hay narcotráfico sin nichos de corrupción de arriba hacia abajo. Y este es narcotráfico de verdad, media tonelada. No es broma lo que ha pasado. Por eso, señora presidenta, nosotros acompañamos y le rogamos al cuerpo que por favor acompañen el proyecto de resolución. Que den explicaciones de lo que está pasando. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la mentira de la señora Patricia Bullrich, vocera del Comando Sur del Ejército Norteamericano? Acuérdense que la semana pasada empezó con la visita del comandante del Comando Sur de Estados Unidos yendo hacia Ushuaia para decir vamos a poner allí una base con el apoyo de los radares ingleses. Colonia perversa y atroz en lo que están queriendo convertir a la Argentina. Lo hacen porque con la excusa del combate al narcotráfico van a querer meter a las Fuerzas Armadas como Policía Nacional,
como lo viene impulsando la DEA y la CIA desde los años 90 en Colombia, en Brasil, en México, en Perú, en Ecuador. Y el resultado, señora presidenta, es el mismo en todos los lugares. Miles de presos humildes, miles de desaparecidos en países como México y el narcotráfico fluyendo siempre por arriba, porque el narcotráfico es un negocio de arriba, pero somos tan hipócritas que creemos que combatimos al narcotráfico cuando pegamos por abajo en los barrios humildes. Por eso, señora presidenta, acompañamos esto, pero además decir la mecánica. En aquel procedimiento del 2022, de esa 1,5 toneladas de cocaína que se había depositado en un galpón a propósito que una banda narcopolicial rosarina le había alquilado a un grupo latinoamericano, 50 kilos quedaban para la distribución de las bandas narcopoliciales barriales que trabajan en Rosario. Ese es el método de la operación del narcotráfico. Lo que se está gestando detrás de la excusa del combate al narcoterrorismo es una política de control social. Y los grandes vínculos del narcotráfico tienen que ver con los señores empresarios. El caso de Vicentín es la síntesis más acabada de todo esto. Apoyamos absolutamente el proyecto y le agradezco la atención, señora presidenta. Gracias, diputado del Frade. Gracias, presidente. Para sumar, además de la declaración de la Comisión de Asuntos Laborales, 3 hechos más que ha llegado a la Cámara de Diputados y Diputadas que tienen que ver con otros conflictos que se han dado por decisiones por sobre todas las cosas patronales. Por ejemplo, la ciudad de Capitán Bermúdez es una de esas ciudades monoindustriales que atan su suerte económica, política y cultural al desarrollo de una industria. En este caso, Celulosa Argentina. Celulosa está a punto de cumplir 100 años, pero tiene una deuda actualmente de 128 millones de dólares por distintas cuestiones financieras. Y lo cierto es que durante toda esta semana paralizó la planta y hay aproximadamente 1 millar de personas, nada menos que en Capitán Bermúdez, que les cuesta mucho pensar cuál es el futuro. Por eso, imprescindiblemente hay que mencionar esto dentro del contexto de la adhesión a la situación que están atravesando los trabajadores. A esto lo que habría que sumar el hecho nuevo de la nueva reunión en la Secretaría de Trabajo de la Nación a través de Zoom, porque está desde Buenos Aires haciéndose esto con las trabajadoras y los trabajadores de la empresa Láctea Verónica, en donde la empresa ratifica la decisión de despedir a 210 trabajadores, ratifica la idea de no pagar aumentos salariales por 1 año y de generar suspensiones y dejar de lado el convenio colectivo de trabajo. Esto afecta directamente a 3 localidades de nuestra provincia, como son Sunchales, Lehmann y Totoras, y además, como si fuera poco, para destacar el hecho de la empresa había pagado en el mes de junio, señora presidenta, solamente el 6% de los salarios. Cuando los trabajadores le dijeron en esta reunión que no les alcanzaba ni siquiera para empatarle a la necesidad de una quincena, la patronal decidió remitirle y transferirle un 1,6% más del salario, 40.000 pesos para cada uno de los integrantes de estas 700 familias. Esto fue ratificado en la Cámara, mejor dicho, en la Secretaría de Trabajo Nacional. Estos conflictos están marcando esta necesidad de, por lo menos, de hacernos eco desde la política. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, presidenta. Quiero agradecer y felicitar a la diputada Jimena Sola, que lo ha hecho con mucha autenticidad, honestidad intelectual, la expresión política de lo que representa. Y en forma simultánea y en forma paralela, imprescindiblemente tenemos que marcar las diferencias sobre por qué nos negamos sistemáticamente a la aplicación de la 4ª ola de lo que supone la política norteamericana sobre todos los pueblos de América Latina a partir de las leyes que buscan supuestamente combatir el narcotráfico. La primera ley que se aplicó en la Argentina fue en el año 1974, había muerto hacía poco el general Perón, fue la ley 20.771 y en aquel momento nada menos que López Rega argumentó
que la persecución al narcotráfico forma parte de una política internacional de lucha contra el terrorismo. Quedaba claro, expresado en eso que dijo López Rega, que la cuestión del narcotráfico para América Latina, siguiendo los postulados de la recientemente creada DEA, la DEA es el Departamento del Estado norteamericano que creó Richard Nixon el 1 de julio de 1973 con la idea supuestamente de combatir al narcotráfico y se convirtió en realidad en un ente regulador de los carteles en toda América Latina hasta el presente. La ley 20.771 en aquel momento servía como excusa, a partir de lo que era el consumo mínimo, de perseguir a aquellos que después fueron designados como subversivos. Era una herramienta de persecución política contra aquellos que supuestamente estaban en contra de lo que suponía la democratización de los estupefacientes. 1974, la ley 20.771. El 24 de abril de 1978, ya con la DEA y la CIA trabajando en toda América del Sur, se convierte a la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario en la primera exportación de 200 kilos de cocaína hacia distintos lugares del mundo, con un plan integral diseñado por Estados Unidos y con la dictadura de Banzer en Bolivia y la dictadura de Videla en Argentina. 24 de abril del 78. Una decisión política internacional que se aplicaba de arriba hacia abajo, porque el narcotráfico es de arriba hacia abajo. Por eso también le agradezco a la diputada Sola que claramente haya dicho que esto tiene que ver con la circulación del dinero y que eso no circula en los barrios en donde ahora dice esta mentirosa ley que se va a aplicar en los barrios en donde hay muchas más urgencias sociales que hoy pasan en Rosario con la idea de que supuestamente allí se va a golpear al narcotráfico. El negocio del narcotráfico no está en los barrios humildes. Está en la circulación del dinero de las grandes empresas, en los centros y en los bancos. Y no van a ver en la historia de estos 50 años muchos allanamientos en los bancos. 1978, primer cargamento, decisión paraestatal, un hecho ilegal desde los estados, y esa matriz de funcionamiento es la que sigue hasta hoy. A partir de 1989, con Menem como presidente, relaciones carnales con Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1989, el Congreso de la Nación determina la ley que hasta ahora está vigente, la 23.737, por la cual la persecución, una vez más, es contra los que consumen estupefacientes. En forma simultánea, en Estados Unidos se venía aplicando ya una ley que tiene una sigla que se llama Ley RICO, sobre la cual hoy muchos usuarios estadounidenses quieren que se aplique la Ley RICO por la estafa de la criptomoneda cometida aquí en la Argentina. Se quiere aplicar esto de la Ley RICO, que es el origen de esta ley, como lo dijo bien la señora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. Esta ley antimafia está inspirada en esa Ley RICO de 1970, una ley de 55 años que se aplica de Estados Unidos para toda América Latina. Cuando se aplica la ley 23.787 comenzó la persecución especialmente a los consumidores mientras avanzaban los canales de desarrollo del lavado de dinero, privatización de los puertos, privatización del Banco Provincial de Santa Fe, con los hermanos Ron al frente que se terminaron muriendo presos en las cárceles de Estados Unidos por lavadores de dinero en narcotráfico. Y en 1990 se complica aún más la participación de Estados Unidos en todo lo que pasaba con el consumo de droga en América Latina cuando el coronel Oliver North es denunciado en el propio Congreso de la Nación estadounidense, en donde él, a pedido del gobierno estadounidense, generaba un contrabando de drogas, especialmente con Irán, para sacar de allí lo necesario para alimentar a la contra nicaragüense. Política estatal criminal de los Estados Unidos bajado en toda América Latina. En el año 2005 tuvimos la ley 26.052, tercera ola. La ley 26.052 es la ley de narcomenudeo.
en donde en el Senado de la Nación se dijo claramente que se hacía la ley de narcomenudeo para ofrecer más cajas negras a la maldita mejor policía de la Argentina, que era la bonaerense. Se aplicaba de esa manera la ley de narcomenudeo. Esa ley, la 26.052. Esta ley, la que ahora Santa Fe está adhiriendo, adhiere en un marco totalmente diferente a lo que pasaba 3 años atrás. Hemos sido absolutamente críticos de la política de seguridad porque la política de seguridad es la otra cara de la misma moneda. La moneda tiene 2 caras, la política económica por un lado y la política de seguridad por el otro lado. En esto de la política de seguridad, esta ley dice que va a tratar de aplicarse en los barrios en donde se corre peligro que el control de los barrios esté bajo el dominio de una organización criminal. Y como la resolución de mayo de este año del Ministerio de Seguridad de la Nación dice que se va a aplicar en barrios definidos por un juez federal que recién llegó a Rosario, que se llama La Cruz, él dice que se va a aplicar en los barrios Santa Lucía, barrio Emaús, barrio 7 de septiembre. Y cuando uno va a los barrios se encuentra por lo menos con las personas que nosotros hablamos, lo cual no quiere decir que sea la generalidad, pero los que nosotros hablamos, si hay algo que queda claro, que la intervención estatal virtuosa en los barrios ha generado una pacificación que hacía años no se notaba. Hoy los barrios, a diferencia de lo que pasaba hace algunos años atrás, están tranquilos. Pero claramente dicen 2 cosas más. Aumentaron, como lo hemos dicho varias veces aquí en este recinto, los suicidios y aumenta considerablemente la cantidad de droga. Hay muchísimas drogas liberadas en toda la Argentina y, por supuesto, en los barrios de nuestra provincia. Entonces, frente a esta situación, existen varias contradicciones. Hay una disminución de homicidios, disminución de violencia. ¿Por qué entonces zona especializada, especial de investigación de parte de esta decisión que parte del Gobierno Nacional sin tener mucho en cuenta lo que está pasando en los barrios? ¿Por qué? Hay una contradicción. Si se redujo el nivel de homicidios y la violencia por lo menos no aparece de la manera tan brutal que aparecía antes, ¿por qué adherir a esto? Y la razón es política, superior incluso al gobierno de la provincia de Santa Fe y superior incluso al gobierno nacional. Esto se hace porque es una imposición de quien impone las leyes económicas. Fue lamentable. No sé lo que habrán sentido cada una de ustedes, cada uno de ustedes, lo que sostuvo el nuevo embajador norteamericano Peter Lamelas, de decirles a las provincias argentinas lo que tiene que hacer. En este grado tan fenomenal de marcada dependencia e intromisión de las políticas norteamericanas en la vida cotidiana, nosotros vemos que esto tiene más que ver con una realidad de afuera que con una realidad concreta que conocemos y que aparece en los barrios rosarinos, en los barrios santafesinos. ¿Para qué adherir? Y fíjense qué interesante, cuando la diputada Sola dice, insisto, con gran honestidad intelectual, se va a perseguir a todos los integrantes de las bandas. Fíjense cómo conviven 2 leyes absolutamente contradictorias en el presente argentino. La ley de blanqueo, por ejemplo, del gobierno actual, posibilita todo al revés. ¿Se acuerdan cómo era en el juego de la escondida? En el juego de la popa, que el último salvaba a todos. Acá es al revés. El primero de los integrantes de una asociación ilícita que dice yo participé, por ejemplo, de todas las estafas vinculadas al Grupo Vicentín y yo asumo que hice una facturación trucha, salvo a todos los demás. Esto es la ley de blanqueo hoy vigente. Por eso no hay delito federal que hoy se investigue en la Argentina sobre Vicentín por la ley de blanqueo. Es decir, allí el que participa salva a todos. Acá es al revés. Acá te dicen que el que vende drogas en el barrio es igual al que asesina a una persona. ¡Una locura! Una locura, porque son 2 delitos de dimensiones absolutamente diferentes, pero se demuestra el carácter clasista. Los de arriba se salva con uno solo que dice yo hice una factura trucha. Ahora, los de abajo, máxima dureza, máximo castigo, por más que uno sea vendedor de droga desesperado o el tipo que es asesino.
Se demuestra claramente el carácter clasista de todo esto que se está suponiendo con esta ley. Terminamos diciendo que en los barrios que nosotros tuvimos la suerte de hablar con mucha gente, ellos entienden, al igual que nosotros, que esta es más una herramienta de control social que sirve para fines políticos de quienes la llevan adelante, entre ellos, quien ahora se está diciendo en los medios de Buenos Aires que va a ser candidata a senadora nacional, que es la señora Patricia Bullrich, que lo que pueda llegar a servir para nosotros, los que vivimos aquí en la provincia de Santa Fe. Es la cuarta ola de domesticación con leyes enancadas en el caballito de la lucha contra la subversión que sirve en realidad para control social. Esto ya pasó en América Latina. Ya pasó en Colombia, ya pasó en México, ya pasó en Brasil, pasó en Perú, pasó en Ecuador. Si nosotros hemos sido capaces, cosa que reconozco, de reducir el número de homicidios y de generar un Estado presente de forma virtuosa con planes sociales o lo que se llama intervención barrial focalizada, que tiene como origen lo que fue el Plan ABRE, cosa que destacamos y subrayamos y que simplemente aspiramos que se multiplique. ¿Para qué llevar adelante esto? Este es un proyecto que tiene que ver con dominación continental con la excusa de combatir al narcotráfico. Hoy en esos barrios se necesita más la presencia de un Estado virtuoso en intervención social que un Estado represivo. Por eso, señora Presidenta, desde el bloque del Frente Amplio por la Soberanía, nosotros nos oponemos y votamos de forma negativa esta adhesión a esta ley federal. Gracias, diputado Delfrade. Tiene la palabra el diputado Carlos Delfrade. Gracias, Presidenta. Nosotros en estos días estamos presentando un nuevo libro de investigación periodística sobre inteligencia artificial. Se llama Soberanía de la Cabeza. Y hace una historia política, pero también una historia filosófica de los últimos 20 años del desarrollo de la inteligencia artificial. Apenas nosotros conocimos el proyecto del ahora diputado Perotti, le pedimos dos cosas. La primera vez que le pedí el teléfono y segundo que quería integrar la comisión. La discusión de la inteligencia artificial realmente es una discusión, como lo plantea el diputado, pero que también ya de por sí tiene muchísimos problemas para quienes seguimos el desarrollo de los nuevos filósofos que van apareciendo, dos de ellos. Por un lado, Byung-Chul Han, que generalmente lo cito, y el otro, Eric Sadin, que es un filósofo francés extraordinario. Ellos hablan que efectivamente hay un cambio en la humanidad que trajo este desarrollo tecnológico, que además tiene dueño. No es una tecnología neutra, no es una tecnología que fluyó de la Tierra, sino que es una tecnología que tiene un dueño, que tiene intereses económicos, políticos. Lo que desarrolla Eric Sadin en sus libros, en donde habla de un antihumanismo, él advierte por sobre todas las cosas que estas tecnologías que hoy se están pensando, incluso en algunos debates yo lo he escuchado esto, de cómo se pueden reemplazar ciertos jueces, ciertos fiscales, médicos, con inteligencia artificial. Y es un problema, porque allí vamos a tener una dimensión, como bien plantea el diputado, interesante como herramienta de copiloto, como recién hizo la metáfora el diputado Perotti, pero después está lo otro, lo que significa dejar de lado en función de lo que puede resolver todo ese conjunto extraño y desconocido que está detrás de la definición de inteligencia artificial. Hay dos momentos, Presidenta, que simplemente hay que contar en una historia contemporánea para no hacerla muy densa, que son, por ejemplo, 2007, la aparición de los teléfonos celulares. La aparición de los teléfonos celulares para muchos es la aparición de algo distinto, una era que cambia, y la formación de nuestras cabezas a partir del conjunto de datos que se llama dataísmo. Ese dataísmo tampoco es inocente, tampoco es neutral, y genera conductas sociales, políticas y, por sobre todas las cosas,
un fenomenal consumismo por lo esporádico, por lo rápido, con lo cual se comienza a eliminar la dimensión del tiempo, que es algo absolutamente humano, que los cambios profundos tienen que ver con las cuestiones del tiempo. Y después hay otra fecha que es impactante, que es la fecha del 2017, cuando el diccionario inglés por primera vez incluye el concepto derivado de todas estas tecnologías que terminan en inteligencia artificial, ponen la palabra la no verdad. Eso es impresionante, porque a partir del 2017 el diccionario de la lengua, que posiblemente sea una de las más utilizadas del mundo, termina canonizando la idea de que no se sabe bien qué va a ser verdad y qué va a ser mentira. Eso es impactante. Y después está lo otro, esa inteligencia artificial diagramando los conocimientos que cotidianamente nos llegan a nosotros y cuál es su consecuencia política. El otro tema que hay que discutir y mucho, ¿de dónde va a surgir la energía que nutra a los aparatos que pueden desarrollar la inteligencia artificial? Nosotros en la Argentina tenemos la posibilidad de decir que tenemos el segundo yacimiento de litio más importante del planeta. Parte de ese litio empezó a exportarse desde Santa Fe el año pasado con algunas empresas salteñas vinculadas a esto. Y habrá que ver también cuáles son esos intereses. Por eso es tan importante que se cree la comisión, saludo eso, nos sumamos, pero también imprescindiblemente hay que hacerlo con un espíritu crítico por lo que se asoma en el horizonte. Es casi como alguna vez Einstein pensaba sobre la cuestión de la energía atómica. Einstein decía una metáfora muy simple que los que tienen auto lo deben saber mejor que yo, que es como que la energía atómica vos sabés cómo prendés el auto. Ahora, cómo se apaga el auto, cómo sigue el auto, cómo sigue el funcionamiento, decía Einstein, eso es lo que nos pasa con la energía atómica. La podemos prender, pero no sabemos cómo la podemos parar. ¿Pasará algo con la inteligencia artificial? Ojalá que la comisión sea el escenario en donde nos podamos hacer esas preguntas y ensayar algunas respuestas. Gracias, señora presidenta. Estoy yendo a la marcha por nuestro país, en defensa de la compañera Cristina. Por recuperar un Estado de Derecho. Por Cristina y por todo el pueblo. Por el respeto a las instituciones y a la democracia misma, estamos marchando en defensa de nuestra compañera. Porque tenemos memoria, porque tenemos historia, no nos han vencido y no nos vencerán. Porque más temprano que tarde el pueblo siempre vuelve y vamos a volver. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. ¡Argentina! 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 ¡Libre! ¡Libre! Gracias de corazón. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae y por eso es que estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo. Los pueblos finalmente siempre vuelven. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular.
siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, una cosa tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos